La tensión entre Israel y los hutíes persiste. Israel llevó a cabo la evacuación de aproximadamente 100 judíos de Yemen como respuesta a las operaciones militares contra los hutíes, lo que incrementó el conflicto en las zonas cercanas. Esta operación es significativa, ya que puede cambiar la dinámica del conflicto y el equilibrio de poder en la región. Aunque se considera una victoria diplomática y humanitaria, también es vista como un paso importante en la escalada del conflicto. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. El conflicto en Yemen, que comenzó en 2015, ha tenido un impacto devastador no solo en la población del país, sino también en la estabilidad política y económica de la región de Oriente Medio. Esta guerra, que involucra a múltiples actores tanto nacionales como internacionales, ha generado una de las crisis humanitarias más graves del mundo, con millones de personas desplazadas y en necesidad urgente de asistencia. Las tensiones entre los rebeldes Houthi, respaldados por Irán, y el gobierno yemení, apoyado por una coalición liderada por Arabia Saudita, han creado un campo de batalla en el que la lucha por el poder y el control de los recursos ha complicado enormemente los esfuerzos por alcanzar la paz. Uno de los aspectos clave de este conflicto ha sido la guerra económica que se ha librado en torno a los recursos energéticos de Yemen, en particular el petróleo. Los Houthi han aprovechado su control sobre ciertas partes del país, incluidas áreas estratégicas como el puerto de Hodeida, para establecer un casi monopolio en el sector del petróleo, lo que ha exacerbado la crisis de combustible en Yemen y ha intensificado el sufrimiento de la población. Mientras tanto, la coalición liderada por Arabia Saudita ha intentado retomar el control de estas áreas clave, lo que ha llevado a un aumento en los enfrentamientos y los ataques aéreos, destruyendo infraestructura vital. En este complejo tablero geopolítico, potencias extranjeras como Estados Unidos, Reino Unido, Irán y China juegan un papel crucial. Estados Unidos, preocupado por la estabilidad de sus aliados en la región, ha estado presionando por la normalización de la situación, aunque con resultados limitados. Irán, por su parte, sigue apoyando a los Houthi en su lucha contra la coalición saudita, lo que ha incrementado las tensiones no solo en Yemen, sino también en el Mar Rojo y otras rutas marítimas clave para el comercio internacional. Los ataques Houthi a buques mercantes en el Mar Rojo y la respuesta militar israelí a estos incidentes han abierto un nuevo frente de conflicto que amenaza con extender la guerra más allá de las fronteras de Yemen. En medio de este escenario, China ha adoptado una postura relativamente pasiva, centrándose en proteger sus propios intereses económicos y comerciales. A pesar de ser una potencia económica emergente con una creciente presencia en Oriente Medio, China ha evitado tomar medidas firmes en el conflicto, optando en su lugar por una política reactiva. No obstante, la creciente violencia en el Mar Rojo, una vía marítima crucial para el comercio chino, ha empezado a presionar a Pekín para que adopte un papel más activo. Aunque ha enviado buques de guerra para proteger sus barcos comerciales, China ha evitado confrontaciones directas, prefiriendo mantener una posición de equilibrio entre las potencias enfrentadas. El papel de China en el conflicto yemení es una pieza clave en la dinámica geopolítica de la región, especialmente dada su relación con Irán, uno de los principales apoyos de los Houthi. Las relaciones entre China e Irán son complejas, ya que Pekín depende en gran medida del petróleo iraní, pero al mismo tiempo, no desea verse arrastrado a un conflicto que podría dañar sus intereses económicos en otras partes del mundo. En este sentido, la estrategia de China ha sido proteger sus rutas comerciales sin asumir demasiados riesgos geopolíticos, lo que ha generado críticas por parte de algunos actores internacionales que esperaban un rol más activo de la potencia asiática. Por otro lado, la intervención de potencias occidentales como Estados Unidos y el Reino Unido ha sido percibida de manera ambigua. Si bien han apoyado a la coalición saudita en sus esfuerzos por retomar el control de Yemen, también han expresado preocupación por los crecientes costos humanitarios de la guerra. Los ataques aéreos liderados por Arabia Saudita han destruido gran parte de la infraestructura del país, incluyendo hospitales, escuelas y depósitos de petróleo, lo que ha exacerbado la crisis de combustible y ha llevado a un aumento dramático en los precios de los bienes básicos.
A pesar de los esfuerzos diplomáticos, las negociaciones de paz han sido interrumpidas repetidamente por la violencia, lo que hace difícil prever un fin cercano al conflicto. A nivel regional, el conflicto en Yemen ha tenido repercusiones más allá de sus fronteras, particularmente en el contexto de la rivalidad entre Irán y Arabia Saudita. Esta lucha por el poder ha desestabilizado gran parte de Oriente Medio y el Mar Rojo ha sido un escenario clave en esta guerra por la influencia. Los ataques Houthi a los barcos mercantes que transitan por esta zona, junto con la respuesta militar de Israel y otros actores, han aumentado las tensiones en una de las rutas comerciales más importantes del mundo. Para países como China, que dependen en gran medida de estas rutas para sus exportaciones a Europa, el conflicto representa una amenaza directa a sus intereses económicos. En este contexto, las potencias globales deben equilibrar cuidadosamente sus intereses estratégicos con la necesidad de resolver una crisis humanitaria que empeora día a día. La intervención de Estados Unidos e Israel, las tensiones entre Irán y Arabia Saudita, y el papel incierto de China en el conflicto forman un complejo rompecabezas geopolítico que requiere una solución diplomática coordinada a nivel internacional. Sin embargo, la realidad sobre el terreno es sombría, con pocos avances en las conversaciones de paz y una creciente escalada de la violencia tanto en Yemen como en las rutas marítimas circundantes. La situación económica de Yemen, profundamente afectada por la guerra, ha empeorado drásticamente con la crisis de combustible. La destrucción de oleoductos y depósitos de petróleo ha hecho que el país dependa de las importaciones de combustible, muchas veces obstaculizadas por las fuerzas en conflicto. Los Houthi, al controlar partes clave del territorio, han establecido un sistema que les permite beneficiarse económicamente de la venta de combustible, lo que les da una ventaja estratégica en el conflicto. Mientras tanto, el gobierno yemení, con el apoyo de la coalición liderada por Arabia Saudita, lucha por recuperar estas áreas estratégicas, lo que ha llevado a un ciclo de violencia que parece no tener fin. El futuro de Yemen depende en gran medida de la capacidad de la comunidad internacional para encontrar una solución política viable que permita la reconstrucción del país y el restablecimiento de su economía. Sin embargo, con tantos intereses en juego, tanto a nivel local como global, cualquier solución parece lejana. Mientras tanto, la población civil sigue siendo la principal víctima de esta guerra, enfrentando una escasez severa de alimentos, medicinas y combustible, y viviendo en condiciones de extrema pobreza y violencia. Israel respondió al ataque con drones hutíes contra Tel Aviv mediante un ataque aéreo masivo en el puerto yemení de Jodeida. Este ataque fue llevado a cabo por aproximadamente 20 aviones F-35 de la Fuerza Aérea Israelí, apoyados por aviones cisterna de reabastecimiento. Como resultado, la mayoría de los tanques de almacenamiento de petróleo fueron dañados y 87 personas resultaron heridas. Este fue el primer ataque directo desde que los rebeldes hutíes comenzaron a atacar Israel el año pasado, utilizando misiles y drones. Hasta que los hutíes atacaron Tel Aviv, matando a una persona y hiriendo al menos a 10, los ataques habían cesado. Israel había advertido previamente que respondería si los hutíes atacaban Tel Aviv. En los días siguientes, Israel anunció que planea realizar más ataques contra Yemen. El Ministerio de Defensa de Israel también advirtió sobre la posibilidad de nuevos ataques, con el objetivo de detener las acciones de los hutíes contra el comercio internacional en el Mar Rojo, así como el uso de drones y misiles dirigidos hacia territorio israelí. Poco después de los ataques israelíes en el puerto de Jodeida, los hutíes lanzaron un misil contra el puerto israelí de Eilat, en el Mar Rojo. Este misil fue interceptado por el sistema antimisiles Arrow de Israel. Para Israel, esto representó la gota que colmó el vaso. La situación entre ambos bandos se intensificó aún más cuando Irán fue acusado de respaldar a los hutíes. El gobierno de Israel expresó su preocupación por el avance del programa nuclear iraní, advirtiendo que Irán podría estar a semanas de producir suficiente material para armas nucleares. De acuerdo con el Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, Irán ha superado los límites de enriquecimiento de uranio al 60%, utilizando centrifugadoras avanzadas.
Israel dejó claro que Irán, como principal apoyo de los hutíes en Yemen, podría ser un objetivo directo si continuaba brindando asistencia a través del puerto de Jodeida. Tras los ataques israelíes, Irán suspendió su respaldo a los hutíes. Informes sugieren que varios altos oficiales de la Guardia Revolucionaria iraní, que habían estado entrenando a los hutíes, abandonaron Yemen en barcos poco antes de que se previeran más ataques israelíes. Esta escalada en el conflicto ha generado una ola de desplazados en Yemen. La gente huye debido a la violencia constante y miles de ciudadanos yemeníes han intentado escapar del país, principalmente hacia Somalia. La guerra civil, los ataques aéreos y la crisis económica han dejado el país en una situación crítica. Según ACNUR, 7.658 yemeníes huyeron de su país en 2023, buscando asilo en países como Grecia, Alemania y los Países Bajos. La situación de violencia y conflicto entre Israel y los hutíes refleja una realidad trágica, donde la destrucción y el sufrimiento parecen interminables. La Biblia enseña en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Este versículo nos recuerda la importancia de buscar la paz en medio de la guerra y de no caer en el ciclo de venganza y represalias. Por otro lado, en Romanos 12:19, se nos advierte, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esto nos invita a reflexionar sobre la necesidad de no tomar la justicia en nuestras manos y confiar en la justicia divina. La situación descrita en Yemen e Israel revela un conflicto profundamente complejo, donde la intervención militar y las acciones bélicas solo parecen agravar las condiciones de vida de los más vulnerables, los civiles. Las guerras dejan cicatrices no solo en la infraestructura, sino en el tejido social y psicológico de las naciones. En este contexto, las palabras bíblicas sobre la paz y la justicia divina toman un significado relevante. Es preocupante ver cómo la violencia se perpetúa a lo largo de los años en la región, afectando a generaciones enteras. En lugar de resolver los conflictos, la escalada bélica solo profundiza el sufrimiento de las personas inocentes. Es en estos momentos cuando la comunidad internacional y los líderes deben recordar que, como dice en Salmos 34 horas y 14 minutos, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. En conclusión, la búsqueda de una solución pacífica y duradera debería ser la prioridad en un mundo donde tantas vidas ya han sido destruidas por la guerra. La paz es el camino que Dios nos invita a seguir, incluso en medio de los conflictos más oscuros. Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. El conflicto en Yemen ha tomado una nueva dimensión con la creciente intervención de Israel y el apoyo de Irán a los rebeldes Houthis. Israel ha realizado operaciones militares importantes, incluida la evacuación de judíos y ataques aéreos masivos contra el puerto de Jodeida, controlado por los Houthi. Estos ataques han afectado infraestructura vital, especialmente en el sector petrolero, lo que ha exacerbado la ya crítica situación humanitaria en el país. El conflicto ha provocado un aumento de las tensiones en la región, especialmente tras un ataque de los Houthi a Tel Aviv que resultó en muertes y heridos. El puerto de Jodeida, uno de los principales centros de importación de alimentos y medicinas para Yemen, ha sufrido graves daños, complicando aún más el acceso a suministros esenciales. Como resultado, la economía del país se ha deteriorado, y la escasez de combustible ha disparado los precios, empujando a más yemeníes a huir del país. Muchos han buscado refugio en Somalia, Grecia, Alemania y los Países Bajos, reflejando una diáspora creciente. A nivel internacional, tanto Estados Unidos como Reino Unido han expresado su preocupación, pidiendo a Israel moderación en sus acciones militares y buscando formas de aliviar la crisis humanitaria. Mientras tanto, Irán ha comenzado a retirar su apoyo a los Houthi tras los ataques israelíes, aunque el conflicto sigue siendo un punto crítico en la geopolítica regional. Arabia Saudí, que ha estado involucrada en el conflicto desde hace años, ha jugado un papel en la mediación entre los Houthi y el gobierno yemení,
buscando una solución política. Sin embargo, los ataques recientes sugieren que la situación puede empeorar antes de mejorar, con riesgos de escaladas militares que afectan no solo a Yemen, sino también al comercio internacional, particularmente en el Mar Rojo y el Canal de Suez, lo que impacta incluso a países como China, que depende de esas rutas para sus exportaciones. La comunidad internacional, liderada por Naciones Unidas, ha subrayado la importancia de encontrar una solución diplomática para detener la violencia, proteger el comercio internacional y abordar la crisis humanitaria, aunque los avances siguen siendo inciertos. El contexto geopolítico actual en Oriente Medio se ha complicado debido a la interacción de diversas potencias y grupos armados, lo que incluye el papel de China en el conflicto en Yemen. Aunque China ha mantenido una postura pasiva y reactiva, especialmente ante los ataques de los Houthi en el Mar Rojo, la situación está empezando a afectar los intereses comerciales chinos, particularmente en lo relacionado con el tránsito marítimo, ya que esta región es clave para sus exportaciones hacia Europa. China, al igual que otras potencias, enfrenta un dilema. Si bien ha protegido sus barcos comerciales con la Armada y la Fuerza Antipiratería estacionada en Djibouti, ha evitado involucrarse activamente en las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, como la Resolución 2772, que pide el cese de las actividades de los Houthi. Esta inacción ha generado especulaciones sobre las verdaderas motivaciones de Pekín, que podrían estar relacionadas con su deseo de no desafiar a Estados Unidos en la región. El apoyo de China a Irán también está en juego. Desde enero, Pekín ha presionado a Irán para que detenga los ataques Houthi, dado que estos afectan directamente el comercio chino. Sin embargo, China no tiene un control absoluto sobre Irán ni sobre los Houthi, lo que limita su capacidad para influir en el conflicto. Aunque su estrategia ha sido principalmente proteger sus intereses económicos inmediatos, la creciente agitación en la región podría obligar a China a reconsiderar su enfoque a largo plazo. En paralelo, Estados Unidos ha desplegado grupos de ataque de portaaviones, Carrier Strike Groups, en la región para contener la influencia de grupos como Hezbollah en la frontera libanesa e intentar disuadir la escalada de tensiones en Oriente Medio. La retirada temporal del grupo de ataque liderado por el portaaviones Dwight D. Eisenhower del Mar Rojo dejó un vacío estratégico que los Houthi han aprovechado, aunque se espera que el Theodore Roosevelt lo reemplace tras completar ejercicios militares en el Indo-Pacífico. El momento de esta movilización es crucial, ya que coincide con la escalada de tensiones entre Israel y grupos como Hamas, lo que agrava aún más la situación regional. Las decisiones que tomen potencias como China, Estados Unidos e Israel tendrán un impacto significativo en el equilibrio de poder y la estabilidad en el Mar Rojo, así como en la seguridad del comercio internacional, que ya se ve amenazada por la continua agresión de los Houthi y sus aliados. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más. Recuerda que, por el oír viene la fe. Gracias por suscribirte, deja tu like. Ahora puedes dejar tu comentario.